Muy buenos días, les saluda Diego Tarrillo, soy integrante del equipo número 3. En esta ocasión nos ha tocado exponer lo que es cerebro al límite para lo que es la intervención psicológica para el curso para la maestría. Los integrantes son Stephanie Sonia Vázquez, Calisa Madeleine, Carmen Cecilia Gamboa y Analí Gabriela. Para darles una introducción rápida del tema, nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar y exponer lo que es el cerebro al límite. Cómo el cerebro básicamente se desarrolla en una condición en la cual el cuerpo se encuentra en un estado de peligro extremo. A continuación, vamos a pasar con una de mis compañeras para poder empezar lo que es la exposición. Bien, para iniciar hablando del cerebro al límite, es importante conocer acerca del sistema nervioso, que es uno de los más complejos de nuestro organismo y está formado por un conjunto de órganos y red de dígitos que coordinan las actividades, ya sean conscientes o inconscientes del organismo. Su unidad básica es la neurona. Las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales del organismo. Cuando hay comunicación funcional entre dos neuronas se llama sinapsis. La más frecuente es la que se produce entre el axón de una neurona y una dendrita. Muy bien. De tal manera que hablamos del sistema nervioso, pero no debemos olvidarnos de sus funciones. Está compuesto por 3, sensitiva, integradora y motora. Pero que a su vez, estas 3 están integradas. Por ejemplo, si estás cocinando y tocas de casualidad la olla que hierve la sopa, los nervios de tu piel enviarán un mensaje de dolor a tu cerebro, el cerebro responde enviando un mensaje a los músculos de tu mano para que la retires. Muy bien. El sistema nervioso, siguiente. En la primera lámina observamos, ¿no? En la primera lámina observamos cómo representa el organismo con sus órganos y sus tejidos y las neuronas. Y en la segunda lámina observamos al sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central es el que está en rojo y el sistema nervioso periférico es el que está en amarillo. El sistema nervioso central satisface las necesidades vitales y está constituido por el encéfalo y médula espinal. Lo vamos a enfocar en la médula espinal. Tiene forma cilíndrica, aplanada por su cara anterior y se extiende desde el bulbo raquídeo hasta el borde superior de la segunda lumbar. Su función de la médula espinal conduce las sensaciones hasta el cerebro y las respuestas del mismo a los músculos. Ahora hablaremos del sistema nervioso periférico, que está formado por nervios y ganglios que comunican al sistema nervioso central con los órganos sensoriales y las glándulas y músculos. A su vez encontramos al sistema nervioso autónomo, que se subdivide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, nos referimos que junto con el sistema endocrino controlan de forma involuntaria o inconsciente la homeostasis del medio interno. Permite el funcionamiento del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, es decir, actividades internas de nuestro organismo. En esta subdivisión encontramos al simpático, sistema nervioso simpático, en la cual nos ofrece que ayuda a que nosotros nos pongamos a un estado de alerta. Aumenta el pulso de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y el corazón se acelera. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el que antagoniza el sistema nervioso simpático, básicamente nos permite relajarnos cuando estamos en un estado, ¿no?, de descanso, en reposo. Es por ello la relajación. En el simpático recordemos que se activa situaciones de estrés. Muy bien, ahora y ya finalmente vamos a conocer cómo nuestro sistema nervioso
o cómo las hormonas, sobre todo, actúan en nuestro sistema nervioso y en diferentes órganos. Comencemos con el cortisol. El cortisol es una respuesta al estrés. Es una hormona liberada por una cápsula suprarrenal, que es un órgano pequeño que tenemos en el riñón. El cortisol es una hormona fundamental para adaptarnos al medio ambiente. Sin cortisol no tendríamos capacidad de levantarnos a la vida. Pero también un exceso de cortisol se asocia con enfermedades hereditarias, hipertensión arterial, insomnio y entre otras, ¿no? Una persona que enfrenta una situación adversa no va a permitir, al principio va a liberar cortisol, pero no va a permitir tener control de la situación. Entonces, cuando hay una liberación constantemente ante un estímulo externo, se va a necesitar mucha glucosa y vamos a comenzar a estresarnos más. La persona con mucho estrés sube la glucosa en sangre y acaba en una diabetes. Se vuelve un problema porque está crónicamente bajo estrés y el cortisol está liberando permanentemente. La endorfina es también una hormona producida por el propio organismo, ¿no? Su función principal es el control de las conductas. Las endorfinas son el vehículo material del placer, la euforia, la felicidad y el alivio del dolor. Cuando estamos en este momento, produce aspectos positivos en nuestro organismo, porque hay una digestión y asimilación más completa y una mayor eficiencia del proceso en quemar calorías. Por otro lado, tenemos a la hormona melatonina. Esta también actúa en nuestro sistema nervioso central y nos da sueño. El cuerpo se relaja, pero el cerebro sigue trabajando. Es famosa sobre todo por su papel en la regulación del ciclo sueño y vigilia. Es decir, durante el día la melatonina está baja en el organismo y al caer la noche sube los niveles de repente. Y por último tenemos ya la orexina, que es una hormona que hace que estemos en alerta y mejoremos la eficiencia muscular, ¿no? Aparece en todas partes del cuerpo, su efecto es más profundo, nos convierte en mejores cazadores para resolver problemas. Muy bien, vamos a seguir conociendo acerca del sistema nervioso, específicamente el sistema nervioso central, por lo cual le doy el paso a mi compañera para que hable del encéfalo, que es el cerebro. Gracias. Bien, ahora nos enfocaremos con la parte del cerebro. El cerebro es el órgano que nos hace pensar, sentir, desear y actuar. Lo que nuestro cerebro funciona a gran velocidad todo el tiempo y digiere gran cantidad de información. Por otro lado, el cerebro representa la mayor parte del encéfalo. Se sitúa en la fosa craneal anterior y media del cráneo y ocupa toda la concavidad de la calvaria. El cerebro se divide en dos partes. El diencéfalo, que forma el núcleo central. Dentro del diencéfalo está conformado por el tercer ventrículo y las estructuras que forman sus límites. Se extiende por atrás hasta el punto donde el tercer ventrículo se continúa con el acueducto cerebral y por adelante hasta los forámenes interventriculares. Dentro del diencéfalo tenemos divisiones. Tenemos el tálamo, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo. El tálamo es una masa ovoide de sustancia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Su función es regular el nivel de alerta, ya que contiene también estructuras pertenecientes a la formación reticular. Tenemos el subtálamo. El subtálamo está situado entre el tálamo y el tegmento del mesencéfalo. Es responsable de regular las actividades motoras extrapiramidales en coordinación con los ganglios basales. Tenemos lo que es el epitálamo. El epitálamo está conformado por los núcleos avenulares y la glándula epineal. Su función es la regulación endocrina que participa en funciones como la pigmentación de la piel. Por último, tenemos el hipotálamo, que se extiende desde la región del quiasma óptico hasta el borde caudal de los tubérculos mamilares. Una de las funciones
es la acción de temperatura, líquidos corporales, hambre, comportamiento sexual y la emoción. Otras partes del cerebro encontramos lo que es el telencéfalo. El telencéfalo que está dividido o constituido por dos partes, el hemisferio derecho e izquierdo, divididos por la cisura interhemisférica y se comunican a través del cuerpo calloso. Dividido por polos occipital y frontal, una parte de las cisuras, de presión que llegan a formar los 4 óvulos y por surcos que se dividen a los óvulos en giros o en circunvoluciones. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los lóbulos cerebrales, que es el lóbulo frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El lóbulo frontal, que está ubicado detrás de la frente y su volumen es la mitad del cerebro. La conducta dirigida a metas y experiencias emocionales. En el lóbulo parietal, por su zona anterior, limita frontal y por la posterior con el occipital, y por su parte inferior la prolongación de la cisura de Sylvius. Una de su función es recibe la información sensorial de todas partes del cuerpo, de la piel, de los músculos y articulaciones. Tenemos lo que es lóbulo temporal, que está ubicado detrás de 100 y una de sus funciones es que recibe, procesa información auditiva, contribuye al balance y el equilibrio, como también regula las emociones y motivaciones como la ansiedad, el placer y la ira. Y por último tenemos el lóbulo occipital, que está localizado en parte posterior del cerebro, y su función viene a ser el que recibe y procesa la información. Por último tenemos lo que es las funciones del cerebro, que presenta una localización funcional que permite reconocer sus áreas. Tenemos lo que es la área sensorial, motora y de asociación. Las sensoriales reciben los aferentes y los hace conscientes, visual, auditiva, gustativa y olfativa. La parte motora envía órdenes motoras voluntarias y de asociación, las áreas corticales, integradoras y coordinadoras que contactan áreas motoras y sensitivas, que corresponde al área de Wernicke y el área de Broca. A continuación, le daré pase a mi colega Annalí, que hablará sobre la importancia del consumo de nutrientes y cómo reacciona el cerebro. Gracias. Bien, continuando con la exposición, tenemos el tema la importancia del consumo de nutrientes y cómo reacciona el cerebro ante un posible caso de inanición. Dentro de todos estos nutrientes encontramos que el fósforo, ácido fólico, el calcio, tiamina, cobre, magnesio, potasio, vitaminas B, agua, hierro, entre otros. En total, todos estos nutrientes en su accionar contribuyen al buen funcionamiento del organismo en general. El grupo de vitaminas B encontramos la B1, B6 y B12. La B1 juega un papel importante en el metabolismo de los hidratos de carbono, lo cual su carencia afecta a los tejidos que dependen mucho del suministro energético, principalmente el cerebro. La B6 interviene en distintos aspectos del metabolismo y la biosíntesis de diversos neurotransmisores, entre ellos la serotonina. La B12 interviene en el buen funcionamiento del sistema nervioso. Tenemos también la glucosa, que es un nutriente esencial para el cerebro, ya que este nutriente también tiende a regular lo que es a mantener estable la glucemia. Y los hidratos de carbono que proporcionan principalmente estos nutrientes, ¿no? Entonces vemos que en caso de que el cerebro no reciba este aporte,
se activará el metabolismo para conseguirlo a través de otras vías que no son beneficiosas para nuestro organismo. Entre otros nutrientes tenemos los aminoácidos, lípidos y minerales. Los aminoácidos, el cerebro necesita un suministro continuo de aminoácidos para la síntesis de neurotransmisores, fundamentalmente las catecolaminas y la serotonina. Entre los lípidos encontramos que juegan un papel importante en las membranas neuronales y la diferenciación celular del cerebro. En los minerales están principalmente el hierro, cobre, zinc, yodo, el magnesio, entre otros que son importantes para la relación de las funciones cognitivas. La serotonina y su función esencial cerebral, tenemos que si encontramos niveles bajos de serotonina, están asociados a la baja tolerancia al dolor, estados agresivos, depresión, ansiedad y migrañas. Y por lo tanto, también dilatan los vasos sanguíneos. Entre sus funciones, tenemos que regular el apetito, regula la temperatura corporal, regula la dopamina y la adrenalina, regular el sueño, los estados de ánimos, entre otras funciones. ¿Qué sucede? ¿Durante cuánto tiempo sobrevive el organismo sin alimento? Pues vemos que el organismo, al estar sin alimento, se lleva a cabo el proceso llamado autofagia para evitar la inanición. Este proceso ocurre en el hipotálamo, la región encargada de regular varios procesos metabólicos, incluidos la temperatura corporal, el hambre y la sed. Cuando no obtenemos alimento, el cuerpo consume las energías reservadas de glucosa, que están almacenadas en el hígado y en los músculos. Entonces, al acabarse ya estas reservas, el cuerpo se ve obligado a echar mano en otras fuentes de energía, como son algunos ácidos grasos y algunas proteínas. Ya sin energía, el hígado libera cuerpos cetónicos, que son productos de degradación de las grasas con el objetivo de que sean utilizadas de energía principalmente para el cerebro y el corazón. Una vez acabado esto, el cerebro entra en una especie de inconsciencia y el corazón pues evidencia incapacidad para garantizar la circulación y puede entrar a un paro cardíaco. Muy bien, eso sería todo en cuanto a lo que es la alimentación y doy pase a mi compañera Stephanie Vázquez para que continúe con la exposición. Gracias. Bien, el sueño cumple una función trascendental, permitiendo al cerebro hacer reparaciones críticas para su correcto funcionamiento. En condiciones adversas, el cuerpo humano activa una serie de estrategias para la supervivencia, siendo el cerebro el generador de estos procesos. Esto se evidencia aún más en situaciones que implican una alta dificultad para adquirir alimento por un largo periodo de tiempo, como veremos en el caso más adelante. Por tanto, se hace necesario incluir en nuestro estudio el sueño por su implicancia para la salud general del organismo. Bien, el sueño puede ser definido como un estado normal, recurrente y reversible de disminución de la percepción y de la capacidad de respuesta al medio ambiente. La actividad motora cesa y se adopta una postura específica. A diferencia de lo que se cree comúnmente, el sueño es un estado dinámico donde grupos de neuronas siguen activas, desempeñando un papel diferente al de la vigilia. En circunstancias normales, el sueño se divide en dos fases o dos estados diferenciados: el sueño no REM y el sueño REM. En la fase 1, el sueño no REM, o también llamado NR, comprende a su vez varios estadios. La fase 1 es la más corta y abarca el sueño más superficial. En esta fase es fácil despertar al sujeto desde este estadio. Los ojos se mueven lentamente por debajo de los párpados cerrados sin ritmicidad y la respiración es calmada y la frecuencia cardíaca lenta. En la fase 2 va a suponer el 50% del sueño total. Hay una ausencia de movimientos oculares, hay frecuencia cardíaca lenta con alguna arritmia y los sueños son raros y no se suelen recordar.
En la fase número 3 hay un sueño muy profundo y reparador. Hay ausencia de movimientos oculares, frecuencias cardíaca y respiratoria muy lenta. Hay ausencia de sueño. La fase REM, también llamado sueño paradójico, sueño MOR, por los movimientos oculares rápidos, se caracteriza porque hay una presencia de movimientos oculares rápidos, como bien se decía anteriormente, hay una frecuencia cardíaca y respiración irregular, hay un cuerpo paralizado, a excepción de pequeños músculos periféricos y pequeñas sacudidas, hay presencia de sueños emocionales activos. Esta fase se incrementa durante el proceso de aprendizaje activo, se asocia con una elevada actividad cerebral. Calidad de sueño y su repercusión. Entre las consecuencias que una calidad inadecuada de sueño puede tener sobre la vigilia, resalta la somnolencia diurna y la fatiga, cambios en el estado de ánimo, como ansiedad e irritabilidad, y el deterioro de la capacidad de atender adecuadamente a las demandas del ambiente. Especialmente se va a deteriorar la capacidad para sostener la atención por periodos prolongados de tiempo y para concentrarse ante la presencia de estímulos distractores. La pérdida de sueño daña los niveles superiores de razonamiento, resolución de problemas y atención a los detalles. Señalaríamos entonces que su importancia radica principalmente en sus propiedades para mantener la inmunocompetencia, almacenar energía, regular la temperatura, la presión arterial y contribuir en la salud cardiovascular, así como también consolidar las distintas formas de la memoria y favorecer el aprendizaje. En otras palabras, mantener el organismo en su estado óptimo. Ahora daré paso a mi colega Diego Terrillo, quien ilustrará el tema expuesto con un caso clínico. Compañeros, buenos días. Continuando con las exposiciones, a mí me toca explicarles lo que es el caso clínico. El caso que hemos escogido describe cómo el cuerpo humano, en sus condiciones adversas, desarrolla una serie de estrategias para la supervivencia, para evitar la muerte. El caso clínico que mencionamos describe cómo dos escaladores británicos en 1985 se convirtieron en los primeros en escalar la cara oeste del Ciula Grande a 6.344 metros en los Andes peruanos. Pero el ascenso y descenso resultó más complicado de lo previsto, debido a la gran cantidad de nieve, polvo acumulado y tormenta en la cual se vieron envueltos. Posterior a ello, uno de los expedicionistas cae a un acantilado, sufriendo gran daño. Asimismo, su compañero lo cree muerto y lo abandona. El sujeto es descrito como JS, de sexo masculino, lugar de nacimiento Inglaterra, estado civil soltero, edad 25 años, grado de instrucción superior y tipo de sangre O positivo. Este sujeto, el paciente es atendido por emergencias por encontrarse en un estado de shock después de estar perdido en la nieve durante 8 días aproximadamente sin alimento, presentando una ruptura de la pierna derecha después de haber sufrido una caída por un acantilado. Las reacciones neurofisiológicas descritas o identificadas son el estado alterado de la conciencia, la pérdida de peso, el estado de inanición, el estado de ceatosis diabética, que es una complicación diabética. Las hormonas implicadas o identificadas son la dopamina, la histamina, la orexina. También a ello se identifica una lesión en la pierna derecha, que viene a ser una fractura expuesta abierta. El diagnóstico
El diagnóstico es lesión frontal occipital como consecuencia de un estrés agudo. El trastorno de estrés agudo consiste en una reacción disfuncional, desagradable e intensa que comienza poco después de un acontecimiento traumático o abrumador que se diagnostica cuando la persona afectada ha estado expuesta directa o indirectamente a un evento traumático. Los síntomas son angustias recurrentes, incontrolables intrusivos del acontecimiento que ha expuesto o que ha sido expuesto. Alteración de la conciencia, incapacidad persistente para experimentar emociones positivas, alteraciones del sueño, excesiva atención de las posibilidades de peligro, la hipervigilia. ¿Ya? Las respuestas exageradas de los ruidos fuertes, los movimientos bruscos, y otros estímulos como respuesta de del sobresalto que ha mantenido. La evaluación clínica. Tiene que ser evaluado por un neurólogo, personal de enfermería, personal técnico médico en el proceso de rehabilitación física y por el psicólogo. También las áreas, en la área psicológica netamente, son técnicas de exploración, observación de la conducta y la entrevista clínica. También los instrumentos de evaluación o las áreas de evaluación son la organicidad, la inteligencia, la personalidad y el estado emocional que se ha evaluado.